fin de vivir para Dios. Ya no soy yo quien vive. Y nosotros deberíamos, si entendemos la palabra, deberíamos poder lograr ese estilo de vida, de poder llegar y entender que no vivo para mí mismo, vivo para el Señor. Ahora, ¿qué sucede? Es simplemente un intercambio de vidas, ¿sí? Es un intercambio de, más que de vidas, de identidades, entre la identidad mía y la identidad del Señor. ¿Qué pasa? Yo simplemente le cedo el derecho a en vez de tener mis deseos, yo le cedo el derecho a Cristo de dirigir mi propia vida. Y esa parte que es bien, bien complicada. Cuando yo le cedo el derecho a Jesús para que habite en mí, lo que yo estoy haciendo es someterme a ese señorío en Cristo. Amén. Entonces, la lucha diaria que nosotros tenemos no es meramente contra el pecado o contra la tentación. Eso no se trata de esa negarse a sí mismo, sino que yo debo vivir de manera constante, vivir de manera permanente, mostrando la identidad de Cristo en mi vida. ¿Sí? Yo debería poder reflejar eso. No se trata simplemente de pensar que todos esos sufrimientos o sea, que mi vida se complica simplemente porque yo vivo con Cristo. No, es precisamente eso, el dejar que Cristo pueda actuar en todas las maneras, en todos los ámbitos en nuestra vida. Que Él se manifieste permanentemente en nuestras actitudes. Cuando trato a mi familia, cuando de pronto estoy conduciendo, cuando tengo de pronto en el trabajo un jefe que me complica la vida. Ahí es cuando yo estoy empezando a negarme, cuando dejo precisamente que esa vida de Cristo se manifiesta a través de mí. Amén. Punto número 3. Dice, tome su madero o tome su cruz, más bien. En unas partes lo traducen como cruz, pero realmente es el madero. ¿Qué forma tenía el madero? No tenemos ni idea, pero dice, tome su madero. Y, sí, bueno, esa es la segunda parte cuando Jesús dice, tome su madero. Ahora, cuando Lucas hablaba de este mismo contexto, Lucas le agregó una pequeña porción. Lucas agregó, dice, tome su cruz de manera diaria. Fue el único que lo agregó, tome su cruz de manera diaria. Mateo y Marcos no lo agregan, pero Lucas dijo que era de manera diaria y vamos a ver ese punto más adelante. Para cualquier persona que vivía en la época de Jesús, hablar de la cruz era algo verdaderamente emocional, era verdaderamente, como uno puede decir, visceral. ¿A qué me refiero? En la época en que nació Jesús, más o menos 2 o 3 años antes de que naciera Jesús, hubo un intento de una revuelta judía contra el Imperio Romano. Mandan a un general romano a que apacigüe la revuelta y el resultado de la revuelta es que terminaron más o menos, dicen los historiadores, alrededor de 2,000 personas crucificadas en el camino que llevaba a Jerusalén. Imagínese usted la escena de ver 2,000 personas crucificadas en el camino. Para uno es, de hecho, ya bastante diciente cuando uno ve en las noticias, de pronto imágenes como aparecen en México de gente que ajusticiada por los carteles. A uno le parece horrible, horrendo. Entonces, imagínense ustedes ver 2,000 personas crucificadas en el camino que te lleva a la otra ciudad más importante. Eso era bastante diciente. ¿Para qué? ¿Por qué hicieron esto los romanos? Simplemente para hacer acallar la revuelta judía. Entonces, cuando Jesús habla de tomar la cruz, para ellos era una imagen que era dura de recordar, era una imagen que realmente traía bastantes malos recuerdos, ¿ok? La cruz en esa época era signo de tortura, de deshonor, de vergüenza, de muerte, ¿sí? Y esta cruz se le reservaban a los criminales de lo más bajo, del más bajo rango. ¿Para qué lo hacían los romanos? Simplemente para infundir ese temor, ese miedo
y los enemigos, y Roma lo hacía para apaciguar a todo enemigo de su reino. Entonces, Jesús menciona, dice, tome su cruz. Le dice a la multitud, tome su cruz. Imagínense lo que les está diciendo en ese momento. Cuando uno entiende que Jesús dice, tome su cruz, está diciéndoles, van a morir, eso va a pasar. Eso es lo que está diciéndole Jesús en ese momento. Tomar la cruz significaba comenzar una marcha sin vuelta hacia un lugar que nosotros conocemos como el patíbulo, cargando un instrumento sobre el cual tú ibas a ser ejecutado. Entonces, aparte no solamente de decir, tomar la cruz y saber que uno podía morir ahí, era que te obligaban a cargar ese madero, ¿sí? Era parte de ese castigo realmente duro. Entonces, psicológicamente, Jesús cuando dice tome su cruz, tome su madero, les estaba dando duro a la gente que estaba allí, ¿sí? Ellos lo podían entender porque ellos pudieron ver esas imágenes. Ellos pudieron o recordaban lo que pasaba cuando alguien se rebelaba. Ellos tenían ese concepto del sufrimiento que tenía una persona cuando moría precisamente en un madero. Entonces, para ellos no fue fácil. La cruz, en este momento, no corresponde con las dificultades diarias de nuestra vida, ¿sí? Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, no significa esas dificultades cotidianas, no significa eso. No son las pruebas generales que todo el mundo sufre todos los días. No se trata de eso. No son las enfermedades, no es la familia difícil que nosotros tenemos. No se trata de eso. Jesús estaba hablando de algo mucho, mucho más profundo. La cruz, si ustedes lo notan, es algo voluntario. Por eso dice, tome su cruz. Porque si nosotros nos pudiéramos deshacer de los problemas, la boto, dejo al lado la cruz. Pero no, él dice, tome su cruz. Es algo que es voluntario, es tomar esas dificultades. ¿Sí? Tomar la cruz significa una disposición voluntaria a tomar las dificultades, a enfrentar la vergüenza, a enfrentar el rechazo, a enfrentar el sufrimiento por causa de identificarme con Cristo. Eso es diferente. Y en este país todavía no lo vemos, pero hay lugares donde no se puede predicar abiertamente el evangelio, so pena de muerte. ¿Sí? Hay mucha gente que de pronto, ustedes han escuchado, que muchos misioneros que van a predicar a ciertos lugares y no vuelven. ¿Sí? Nosotros no hemos vivido eso. Entonces, la cruz es algo voluntario, que trae problemas, porque tú te manifiestas como un hijo de Dios, porque tú quieres seguir a Jesús, tú sabes que vas a tener dificultades. Entonces, no es el problema diario, eso quiero que lo entendamos. Tomar la cruz significa eso, saber que vamos a tener dificultades por seguir a Jesús. Por eso les decía yo al principio, Jesús es un poco crudo, Él nos dice lo que va a pasar. Nos está diciendo simplemente que vamos a enfrentar muchos problemas por causa de su nombre y por causa de su evangelio, que son las buenas nuevas. Aquí todavía no lo vivimos, pero ya se empiezan a vivir cosas, ¿sí? Ya se empiezan a vivir cosas en este país. Entonces, es aceptar que esas circunstancias que pasan te pueden humillar, es aceptar que esas circunstancias pueden dominar tu orgullo, y todo ese conjunto de problemas hace que nosotros dependamos totalmente de la gracia de Dios. Entonces, para finalizar este punto, como les decía, Lucas dijo que era una cruz diaria, una cruz a cada día. ¿Qué pasa? Lucas no está viendo esto como un evento futuro, no lo está viendo como un evento, toda esta problemática no va a pasar dentro de unos cuantos años. Lucas lo ve como algo permanente, Lucas lo ve como algo diario. Cuando tú te manifiestas como hijo de Dios, cuando tú dices, yo soy seguidor de Cristo, cuando tú quieres hacer que Cristo viva en ti, es seguro que vas a tener problemas. Y a eso se refiere Lucas. Va a ser algo cotidiano, va a ser algo presente, va a ser algo continuo. De pronto como
El mejor ejemplo es como lo vivió Pablo, ¿sí? Pablo salía a predicar y simplemente lo cogían a pedradas, de una manera que él parecía que ya estuviera muerto, y cuando ya se podía recuperar, volvía y entraba al pueblo a seguir predicando. Esos eran verdaderos problemas. Pablo había tomado la cruz y esos sí eran verdaderos problemas. Entonces, quienes creemos en Cristo, estamos llamados a morir a nuestros propios derechos, estamos llamados a morir a nuestras ambiciones, a nuestras comodidades. Ya no nos va a tocar la ventana, muy probablemente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a vivir en obediencia a Cristo. Y eso no es fácil. Esa obediencia, que es la verdadera alabanza que Dios espera de nosotros, ¿sí? Y de esto podemos hablar mucho más. La verdadera alabanza no es solamente cantarle, es obediencia. Recuerden esa palabra que dice, obediencia quiero más que sacrificio, ¿sí? Obediencia quiero más que sacrificio. No se trata, el sacrificio era la ceremonia que se hacía para derramar sangre y limpiar de pecados. Pero lo que dice Dios es que Él se place más en la obediencia que en el sacrificio. Amén. Punto número 4. Y dice finalmente, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y finalmente dice, y sígame. ¿Sí? Aculuteo. ¿Qué quiere decir ese seguir? Aquí vemos la razón exacta de la cruz. ¿Sí? No tenemos una cruz por nosotros mismos. Tenemos una cruz por razón de Cristo. ¿Sí? Por eso dice, y sígame. Niéguese, tome su cruz y sígame. Y a causa de ese sígame, porque le seguimos, es que nosotros vamos a obtener esos dos primeros problemas. Entonces, porque le seguimos, obtenemos la cruz. Porque le seguimos, nos negamos a nosotros mismos. Es cuando realmente seguimos a Cristo, cuando realmente dejamos que Él viva a través de nuestras vidas, que empezamos a tener esos problemas. Esta palabra significa no solamente el hecho de seguir a alguien, más bien de perseguir a alguien, de ir detrás de alguien, sino de ser alguien que te acompaña durante el camino, de ser ese compañero que está a tu lado permanentemente, e implica evidentemente obediencia activa, ¿sí? Nosotros no podemos ser verdaderos seguidores de Jesús si no somos obedientes a su palabra. Por eso, cuando yo oraba al inicio, les estaba diciendo que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que es lo más complicado. Muchas veces yo leo la palabra y a veces imaginamos que lo que Dios me está mostrando en ese determinado versículo es para los demás, pero Dios me habla a mí primero siempre. Muchas veces me encuentro yo leyendo y digo, ah, caramba, esto se me había pasado. ¿Por qué? Porque yo mismo me reconozco que en eso estoy faltando. Cuando tú lees la palabra debería pasar exactamente lo mismo, debería interpelarte. Cuando tú lees, Dios está buscando primero cambiar tu vida antes que la de los demás. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando somos obedientes a su palabra. Entonces, eso es lo que quería Jesús decir precisamente cuando dice esta parte, sígueme. Es mostrar que debo hacer una negación interna, ¿sí? Y ser obediente para tomar ese madero. Entonces, no es posible seguir a Jesús de manera genuina si el yo, ese yo con mayúsculas en negra, si ese yo ocupa el trono que debería ocupar Jesús. ¿Sí? Si no existe esa voluntad de cambiar, de querer caminar con Él, poco va a pasar en nuestras vidas. En Primera de Juan, del 2 al 4 al 6, vamos a leer lo siguiente. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, yo lo conozco, todo el mundo puede conocer a Jesús, todo el mundo ha escuchado de Jesús y hay unos que toman a Jesús como el profeta. Sí, lo conocen, todo el mundo lo conoce. Yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad.
Dice, totalmente lejos de la verdad. Dice, el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Aquel que cumple su palabra. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a saber qué palabra debo cumplir? Si yo no conozco a Jesús, ¿cómo sé qué es lo que Él me pide para mi vida? ¿Sí? Aquel que cumple su palabra. Así precisamente conocemos que vivimos unidos a Dios. Pues quien se precia de vivir unido a Él, debe, subraye eso, debe comportarse como se comportó Jesucristo. ¿Sí? Vuelvo y repito, quien se precia de vivir junto a Dios, dice, no, yo vivo tomado de la mano de Dios, Dios nunca me suelta, Dios está conmigo. Entonces comportémonos como se comportó Jesús. Amén. Seguir a Jesús es básicamente, esencialmente e inequívocamente comportarse como Él anduvo. Comportarse como Él anduvo. Siendo imitadores de su vida, ojo, de su vida, de su servicio, de su humildad, de su sumisión a la voluntad del Padre. Eso fue lo que nos mostró Jesús. Vamos a Filipenses 3, se los voy a leer. Dice, haya pues en vosotros la misma mente, mire lo que dice, haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, que pensemos igual, que actuemos igual, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Siendo igual a Dios, se desestimó como ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuántos nos hemos despojado a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuántos que ya estamos en una posición de privilegio, nos quitamos la corona, la ponemos al ladito, ¿sí? Y dice, y tomando forma de siervo, después nos ceñimos el cinturón que tenía el siervito y empezamos a lavar los pies de alguien. ¿Cuántos hemos hecho eso? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte. Dice, obediente hasta la muerte. Y agrego yo, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Sí? Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que iba a sufrir. Y aún así, fue obediente. Y muchas veces nuestro necio corazón no nos deja ser obedientes. ¿Sí? Entonces, miren allí, humildad, servicio, sumisión. ¿Quién tiene esas tres devises en la vida de cada uno de nosotros? Al contrario, se nos enseña poder, autoridad, dominio, plata, ¿cierto? ¿Quién dice, a mí me encanta servir, a mí me encanta humillarme y ser sumiso a la voluntad de Dios? ¿Cierto que como que ya no? Pero eso es lo que nos pide Jesús. Eso es lo que nos pide Jesús para nuestras vidas. No es un acto, no es un solo momento, es una vida completa de hacer eso. Ahora bien, Jesús hizo un llamado inicial en Mateo 4:19. Les dijo de la siguiente manera, les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Un llamado que uno diría, uy, ese es un llamado diferente. Como que Jesús, como que les dijo, primero vamos a ser pescadores y luego les dice, uy, tome su cruz y mueran por mí, porque van a padecer y todo eso. Como que son dos llamados diferentes, pero no, es el mismo llamado. Es el mismo llamado, el hecho de ser pescadores de hombres. Entonces, punto final, el discipulado. Hay una verdad que encierra estos dos llamados, y es que no se trata de dos llamados, son simplemente dos lados del mismo cubo. ¿Sí? Es el mismo llamado, pero son solamente dos vistas diferentes. Lo cierto es que el discipulado no se trata de un programa avanzado para gente que lleva años en el ministerio, para cristianos maduros, sino que es el poder entender lo que es la fe que te salva,
lo que es poder entender o creer en Jesús y todo lo que Él hizo allí en la cruz. Ese es el discipulado, poder entenderlo a fondo, poder entender realmente eso en el corazón y poder entender que eso es lo que Dios nos demanda, obediencia a su voluntad, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, el servir, el humillarse. Humillarse no me refiero, uy, qué humillación, no, me refiero a dominar el ego, a dejar el ego de un lado. Entonces, cuando Jesús dice, venid en pos de mí, es un llamado a la salvación. Sí, primero que todo eso hay que entenderlo. Es un llamado a la salvación. Él estaba invitando a los 12 para que fueran salvos. Pero los términos de ese llamado, los términos es simplemente negarse, tomar la cruz y seguirlo. No hay lo uno sin lo otro. No hay forma de ser salvo y no tomar y no negarse, ni tomar la cruz, ni seguirlo. No hay lo uno sin lo otro. Y ahí es cuando incluimos una noción que encontré, no, obviamente no fui yo el que la define, sino que es un cristiano que escribió un libro que se llama El costo del discipulado, y habla de la noción de una gracia barata. ¿Sí? La gracia barata promete perdón sin exigir arrepentimiento. Promete perdón sin obediencia a la palabra. Simplemente ese tipo de gracia no existe, no es real. Y no podemos aceptar a Cristo, y escúchenme bien esta frase, no podemos aceptar a Cristo como Salvador mientras lo rechazamos como Señor. Yo no puedo decir que Cristo me salva y no comportarme como que Él es mi Señor. La fe que salva es una fe que se somete y sigue. Ese es el tipo de fe que nosotros deberíamos tener. Someternos a la obediencia a su palabra. Seguir a Jesús en todo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a esa parte. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, sin bautismo, sin gracia en el discipulado, sin gracia, o sea, gracia sin la cruz. Todo ese tipo de cosas no van a llegar porque simplemente es una gracia que no existe. Al contrario, la gracia es costosa. No puede existir un evangelio que ofrece mucho consuelo, sí, el consuelo sin transformar el carácter de la gente. Entonces, la gracia costosa, que lo define este señor Dietrich Bonhoeffer en ese libro, dice, es el tesoro escondido por el cual un hombre vende todo lo que tiene. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? El hombre que ve un campo y dice que vende lo que tiene para poder comprar ese campo. ¿Sí? Es precisamente costosa, esa gracia es costosa, aunque gratuita para ti, es una gracia que es dada por Jesús, que Él pagó el precio, y es costosa porque llama a seguir, y es una gracia que no solamente a seguir a no importa quién, es seguir a Jesucristo, ¿sí? A Él le costó su vida, y Él derrama de su gracia sobre nuestras vidas, porque esa vida que Él dio es una vida verdadera. En conclusión, vamos a ir a la última parte. Marcos 8, 35 al 37. Dice así, Jesús, en esta frase, Jesús nos hace dos afirmaciones y dos preguntas. Y son dos afirmaciones y dos preguntas penetrantes. La primera, mire, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Primera afirmación. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esas son las dos afirmaciones. ¿Sí? ¿Cuánta gente no conocemos que de pronto hace todo por salvar su vida en sus medios? ¿Sí? Ahora miren las dos preguntas. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre? Perdón. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La pregunta es,
¿Cuál es el costo de tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Esa es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Cuánto vale mi alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué precio tiene? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Acuérdense, recompensa, ¿sí? Pesar. Re de venir dos veces. ¿Cuánto puede pesar tu alma? ¿Qué darás a cambio? ¿Cuánto de lo que tú tienes en este mundo compensa tu alma? Yo creo que es inestimable, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso. El camino de la cruz no es el final de la historia mía, ¿sí? El hecho de que yo siga a Cristo no quiere decir que se me acabó la buena vida que yo tenía. Eso no quiere decir eso. Es el comienzo de la vida verdadera, es el comienzo realmente de la vida eterna, ¿sí? No hay, entiendan esto, Jesús lo dejó claro, no hay atajos, no hay una versión light de este tipo de vida, no la hay, ¿sí? Es complicada, no es fácil. El llamado a ser cristiano es un llamado a ser un discípulo radical. Entonces, vamos a orar